3 escalofriantes. Historias de terror en paradas prohibidas. Misterios inexplicables revelados. Valentina, madre de 2 pequeños en un barrio olvidado por la sociedad, siempre había escuchado los rumores. Historias sobre paradas de autobús, donde la noche tragaba a quienes se atrevían a esperar. Aquellas esquinas desoladas eran un eco del miedo de la comunidad. Susurros inquietantes que llevaban a desapariciones inexplicables. Una voz en su interior le susurraba que no debía involucrarse. Pero la curiosidad la llevó a aceptar la invitación de sus amigos. Era solo una aventura, pensó, algo emocionante que la sacaría de la rutina. Pero, en el fondo, la inquietud le recorría la espalda, como un escalofrío helado. Al caer la noche, la atmósfera se tornó pesada. Las luces de los faroles parpadeaban como si temieran encenderse. Valentina y sus amigos caminaban hacia la primera parada, sintiendo cómo la oscuridad los envolvía. Cada sombra parecía moverse, burlándose de ellos. «Aquí es donde escuché que desapareció Marta», dijo uno de los amigos, su voz temblando. Risas nerviosas llenaron el aire, pero pronto fueron sofocadas por un silencio inquietante. El viento solo traía ecos de risas, lejanamente escalofriantes, que se mezclaban con el murmullo de sus corazones acelerados. De repente, su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje, anónimo, frío. «Tus hijos están en peligro. Ve a casa». Su corazón se detuvo por un instante. El terror atravesó su mente como un rayo. ¿Quién lo sabía? La risa se desvaneció, dejando un vacío pesado. Valentina miró a sus amigos, quienes parecían ajenos a su inminente pánico. Al ignorar el eco de su instinto, se adentraron más en la oscuridad. Mientras exploraban, sombras danzaban en la penumbra. Susurros en el aire les advertían que no estaban solos. Sus rostros se tornaron pálidos, como el papel, y las risas se convirtieron en murmullos temerosos. Valentina, angustiada, intentaba mantener la calma, pero su mente se atormentaba pensando en sus hijos. Entonces, el terror se volvió real, cuando uno de sus amigos desapareció detrás de un arbusto. «¡Javier!». Su voz tembló, su corazón retumbaba en su pecho. «¡Javier!». El silencio fue su respuesta. La ansiedad crecía como una ola desbordante, y la confusión transformó las caras de los demás en máscaras de pánico. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. ¿En serio? Hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche seguía avanzando, y la luna apenas iluminaba su camino. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. En la última parada, un rostro familiar apareció entre las sombras. Un vecino, en quien siempre había confiado. Su corazón se detuvo. Un grito reprimido luchaba por salir. ¿Cómo podía ser posible? El verdadero peligro no era un desconocido, sino alguien que había estado ahí todo este tiempo. Su mente giraba entre el horror y la necesidad de proteger a sus hijos. El vacío que dejó la desaparición de Javier se convertía en desconfianza y traición. Sin embargo, en este juego de sombras, Valentina se dio cuenta de que la verdad era más aterradora que las historias que había escuchado. Mientras el eco de la risa insidiosa resonaba fuertemente, un susurro helado la alcanzó y le dijo que no estaba sola. ¿Quién estaba cazando en las sombras?
La próxima respuesta podría ser lo que más teme, y la noche apenas comenzaba. Valentina, con el corazón latiendo desbocado, dio un paso atrás. El rostro del vecino, don Felipe, se asomaba entre las sombras. Su expresión era una mezcla de preocupación y algo más, algo oscuro. «Valentina, tienes que marcharte ahora», gritó él, su voz temblorosa, pero la advertencia no parecía suficiente para ahogar el ominoso silencio que les rodeaba. Una risa lejana se deslizó en el aire, como si la noche misma se burlara de ellos. Valentina sintió que el sudor frío deslizándose por su frente. ¿Por qué don Felipe estaba allí? La desconfianza crecía en su interior, como un veneno. ¿Dónde está Javier?, espetó, su voz apenas un susurro, incapaz de romper el manto de terror que la envolvía. Él no pudo volver. Lo atrapó. La frase quedó trunca. Un grito sordo de horror se alzó en el aire, antes de que Felipe se tapara la boca, como si el mero hecho de pronunciar esas palabras pudiera atraer más desgracia. Valentina sintió que la oscuridad la apretaba, una presión infinita. La noche se había vuelto un abismo. «No, esto no es un juego, Felipe. Mis hijos». Aquel recuerdo del mensaje que había recibido le hizo temblar. Se estaba aislando. Cada segundo que pasaba se sentía más lejos de la seguridad de su hogar. Sin embargo, en ese momento, el pánico se transformó en una decisión. «Debo irme», pensó. Pero cuando miró atrás, sus amigos ya no estaban. Su mente se llenó de imágenes de los rostros conocidos, distorsionados por el miedo. Sin permitir que la desesperación la dominara, Valentina comenzó a buscar la salida de aquella trampa sombría. Las sombras parecían extenderse hacia ella, como manos ávidas por apoderarse de su esencia. El aire se volvió más denso. La visibilidad se redujo. Un grito desgarrador resonó justo a su lado. Era una de sus amigas, gritando su nombre desde la neblina espesa que rodeaba la parada de autobús. La voz se entremezclaba con un llanto indescriptible. Valentina apretó los puños, la adrenalina disparándose en su sangre. «¡Carla!», gritó, avanzando hacia la dirección del sonido. Cada paso la hacía sentir como si el suelo se separara de la realidad. La figura de Carla aparecía difusa, como una mancha titilante en medio de la oscuridad, y lo que había a su alrededor eran sombras retorcidas que susurraban, burlonas. «No te acerques, te está llamando», advertía una voz suave que parecía emanar de las mismas sombras. El instinto de protección despertó en Valentina. «No, eres tú quien no lo harás», se dijo a sí misma, en un acto de desafío. Corrió hacia la figura de su amiga, al mismo tiempo que el aire a su alrededor parecía llenarse de risas nauseabundas. Una vibración en su pecho le decía que había algo más oscuro en juego. Reconocerlo la aterrorizaba. Sin embargo, avanzar era la única opción. Esa voz familiar era su única esperanza. De pronto, un escalofrío recorrió su espalda. A lo lejos, una figura oscura emergió de la neblina, con una silueta imponente que parecía absorber la luz. «¡Valentina!», aulló Carla, pero su voz era ahora un eco distorsionado. La risa resonante se intensificó, mezclándose con el crujido de la maleza, como si la misma noche estuviese celebrando una victoria inminente. «¡Detente!», gritó Valentina, pero las sombras comenzaron a danzar alrededor de ella, burlándose de su valentía. La esencia de la oscuridad parecía tener vida propia, empeñada en arrastrarla hacia el abismo también. Las risas se convertían en gritos infernales, y Valentina supo que cada segundo que pasaba era una lucha contra un destino aterrador. «Sus hijos están en peligro», resonaba el mensaje en su mente. En un último acto de desesperación, se lanzó hacia la figura de Carla.
solo para descubrir que en lugar de su amiga, se encontraba frente a una fría negrura que le sonreía. La pregunta que la atormentaba se formó en su mente. ¿Cómo escapar de algo que ya ha atrapado a quienes ama? Las sombras comenzaron a cerrarse y una voz resonó en su interior. ¿Vas a dejar que te atrape? En ese instante, Valentina notó algo brillante en el fondo de su alma, un retazo de valor. Pero, ¿sería suficiente? Aún con la incertidumbre en su pecho, se dio cuenta de que una elección inminente se acercaba y el tiempo se acababa. ¿Podría salvar a sus amigos? ¿O la oscuridad había ganado ya? Las risas se apoderaron del aire, prometiendo que la verdad y la tragedia estaban aún por revelarse. Valentina sintió cómo el vaivén de la angustia se transformaba en un clamor desesperado en su interior. La oscuridad parecía reírse de su miedo, alimentándose de su confusión. No puedo rendirme, pensó, apretando los dientes. Con cada segundo que pasaba, la sombra frente a ella se hacía más sólida, más amenazante. ¡Carla!, gritó de nuevo, reconociendo que no tenía tiempo para titubear. Con cada paso, las risas distorsionadas se convertían en gemidos que rasgaban su mente. La figura negruzca se difuminó. Solo un eco de terror quedaba en su lugar. Valentina se estaba acercando, y la sombra parecía tener conciencia de sus avances. De repente, una ráfaga de viento acarició su rostro, trayendo consigo un hechizo de escalofríos. En el interior de esa maraña oscura, pudo vislumbrar rostros de hombres y mujeres que habían desaparecido. Sus ojos desorbitados la observaban, condenándola. La imagen le hizo perder el aliento. ¿Qué les sucedió?, pensó, horrorizada ante la posibilidad de que fueran sus amigos los que suplicaban por ayuda. ¿Qué has hecho?, resonó una voz, honda y cavernosa, que parecía surgir de todos lados y de ninguno a la vez. Tus decisiones tienen consecuencias. Valentina se detuvo en seco, sintiéndose atrapada, su mente repleta de imágenes de su familia, de sus hijos. «¡Basta! ¡Déjalos en paz!», gritó. Pero en su interior, sabía que sus gritos no eran más que un eco contra el silencio indiferente de la noche, cuya risa insidiosa continuaba. Las sombras comenzaron a moverse como serpientes, envolviéndose a su alrededor, mientras la angustia se convertía en un latido frenético. Necesitaba encontrar una salida, un plan. Con un esfuerzo titánico, en lugar de perderse en la desesperación, se obligó a pensar con claridad. Las enseñanzas de su abuela resonaron en su mente. Nunca dejes que el miedo te nuble. Busca siempre la luz. Vagamente recordó la linterna que a veces llevaba en su bolso. Le tomó un instante hallarla entre las manecillas de su mochila. Con manos temblorosas, la encendió. Una débil luz emergió, fragmentada y temblorosa, pero era suficiente. Las sombras retrocedieron momentáneamente, como si estuvieran echadas atrás por un fuego. Ahora, se dijo a sí misma, se dio cuenta de que podía controlarlas, solo si encontraba el enfoque. La linterna brilló un poco más, y en un instante, la oscuridad formó una imagen espeluznante. Vio una figura que se acercaba, y allí estaban todos los rostros conocidos, pero estaban en un estado de trance, sin vida. Eran prisioneros de una fuerza oscura que había atrapado sus almas. Valentina sintió que el terror le apretaba el corazón. «No son ellos, no son ellos», susurraba en voz baja, a medida que los rostros se distorsionaban. Apenas una sombra de quienes habían sido. De pronto, un grito desgarrador atravesó el aire. Era el llanto agónico de Carla, que resonaba a través de las oscuras sílabas de la sombra. «Te necesito, Valentina. Ayúdame». La voz era clara, y sin darse cuenta,
La desesperación la había transformado en otra cosa. Un propósito. En ese momento, su mente se clarificó. Si estas sombras son una prisión, ¿qué tan fuerte es mi voluntad? Se preguntó, aferrándose a la linterna con ambas manos, desafiando la fría oscuridad que la rodeaba. La intensidad de su luz pareció aumentar, como si estuviese alimentándose de su determinación. Los ecos de risas se apresuraron a regresar y contraatacar. Pero Valentina gritó, ¡regresen! ¡No puedo perderlos! Mientras se llenaba de coraje, un haz de luz emergió de la linterna y sorprendentemente iluminó la sombra central. Con un brillo resplandeciente, pudo ver una entidad en el corazón de la oscuridad, un ser de ojos vacíos, sonrisa burlona, como una personificación del miedo en su esencia más pura. Las risas y gritos se transformaron en gritos de rabia. La criatura giró, observando el destello de la luz, parecida a un ojo que reconocía peligro. No permitiré que continúes con este juego. El aire vibraba con su voz. Valentina supo que la lucha apenas empezaba. La intangibilidad y la fuerza de la sombra se deshacían ligeramente ante su luz, y un nudo de determinación se encendió en su interior. Podía ser la clave para romper el ciclo. Pero de repente, un fuerte tirón la sacudió. El oscuro ser se abalanzó hacia ella, como una tormenta voraz, envolviéndola de nuevo. Tu fe no es suficiente. Un susurro helado la atravesó. El caos la absorbió. Aunque la luz había flaqueado, incluso en su estado más vulnerable, Valentina sintió que había una línea que no debía cruzar. Lucharía por sus amigos y por su libertad, aunque eso significara enfrentarse al mismo abismo. El tiempo se precipitaba, y el destino de todos colgaba de un hilo. ¿Logrará Valentina confrontar a la oscuridad y liberar a sus amigos? ¿O caerá en la sombra para siempre? La lucha había comenzado, pero el desenlace aún era incierto. El aire se crispó a su alrededor. Una presión insoportable la mantenía en su lugar. Valentina sintió que su corazón latía desbocado, como un tambor, marcando el compás de su terror. La sombra, imponente y voraz, se lanzó hacia ella, pero antes de que pudiera ser engullida por la oscuridad, la luz de la linterna explotó en una ráfaga brillante. El resplandor naranja iluminó el espacio a su alrededor, revelando no solo los rostros perdidos, sino también figuras danzantes en la penumbra. Seres espectrales, con ojos vacíos, que parecían burlarse de ella. Los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores, clamando en silencio, su desesperación resonando en las paredes de lo desconocido. Valentina se puso a la defensiva, cada fibra de su ser amurallándose contra el horror que la acechaba. «No voy a permitirte que me tomes», gritó, alzando la linterna con fuerza. El brillo también parecía alimentarse de su miedo, y un destello más fuerte aplacó las sombras un instante. Pero la fuerza oscura no se detendría tan fácilmente. En un giro voraz, la sombra se abalanzó de nuevo. Valentina sintió un frío indescriptible recorrer su cuerpo, como 1000 agujas heladas. Un llanto proveniente del fondo oscuro resonó. La voz de Carla ahora queda pero llena de angustia. «Valentina, no te dejes llevar». La voz de su amiga era un eco de advertencia, un recordatorio de que había más en juego de lo que ella podía comprender. «Carla, ¿dónde estás?» Su voz se desgastaba en medio del pánico. Era como si la oscuridad supiera cómo jugar con sus emociones, manipulando su desesperación. Entonces, como si el abismo la escuchara, la sombra se partió en dos, mostrando un pasaje. Podía ver un destello de luz blanca en el fondo, tentador, repleto de promesas de salvación, pero una parte de ella sabía que esa salida podría ser aún más peligrosa. «Es un truco»,
pensó con desconfianza. La desesperación comenzó a empujarla hacia adelante. Sus instintos le decían que debía correr, pero el terror resguardaba su cuerpo. La sombra alrededor de ella crecía, como un monstruo, intentando atraparla, y cada paso vacilante que daba hacia la luz era un enfrentamiento directo con su propio miedo. «Carla, esto es por ti», gritó, y al pronunciar el nombre de su amiga, sintió que la luz de la linterna se intensificaba. La sombra a su alrededor comenzó a gritar como si estuviera perdiendo poder. Ante su ardiente determinación, la figura oscura se retorcía y giraba. Sus ojos vacíos ardían, como si temieran lo que estaba a punto de suceder. De repente, ¡pum!, la linterna parpadeó, y en un instante, un destello final brotó. La luz se expandió, transformándose en un halo de resplandor que la envolvió, separándola del abrazo helado del terror. Valentina sintió una punzada de esperanza brotar en sus venas, pero el alivio se disipó al instante, cuando comprendió que no estaba sola en ese lugar. La sombra había quedado a su lado, su aliento helado como un susurro en su oído. «Pensaste que podrías escapar». Fue entonces cuando Valentina vio lo que había ocultado la oscuridad. Un símbolo antiguo, grabado en la tierra. Era un círculo negro, con runas extrañas, que rodeaban un ojo en el centro. La entidad comenzó a alzarse, y los gritos resonaban aún más fuerte, como si la sombra estuviera siendo invocada desde el mismo abismo. El fuego de su linterna se apagó de repente, sumergiéndola en la más profunda oscuridad. Su cuerpo, aplastado por la presión de la sombra, parecía entrar en un trance, atrapada entre la luz y la oscuridad, entre salvar a sus amigos y su propia supervivencia. «Si cedes ahora, ellos serán míos para siempre», susurró la sombra, con un tono burlón que helaba la sangre. Valentina sintió una lucha interna. Su mente era un torbellino, mientras el abismo le ofrecía una salida, pero a un precio elevado. Aceptar que el terror la había superado. O podría encontrar el coraje para romper el ciclo y deshacer la oscuridad que la rodeaba. El tiempo se deslizaba y el destino de Carla y los demás pendía de un hilo. La fuerza de la sombra se intensificó y las runas comenzaron a brillar de nuevo. Valentina comprendió que su última carta a jugar era más grande de lo que jamás había imaginado, pero ¿sería capaz de enfrentarse no solo al terror, sino también a su confusión y dudas internas? La pregunta se retorcía en su mente, mientras la sombra se acercaba más, transformándose en una grieta ante sus ojos. ¿Tendría la fortaleza para enfrentarse a su peor miedo? ¿O caería en la oscuridad de una vez por todas? El silencio se hizo roto por el eco de sus propios pensamientos. Las palabras de la sombra, resonando en su mente como un mantra siniestro. La presión aumentaba, un peso invisible que casi la inclinaba hacia el suelo, y alrededor de ella se susurraban los ecos de las almas perdidas, en un lamento que parecía eterno. Valentina sintió cómo el pánico se mezclaba con la desesperación. Desesperadamente, intentó recordar las advertencias que su abuela solía contarle sobre las antiguas leyendas de su pueblo. Había una historia sobre una sombra que devoraba el alma de aquellos que se rendían ante su llamado. «No voy a dejar que esto termine así», pensó, apretando los dientes con resolución. Con cada fibra de su ser, buscó el rayo de luz que había vislumbrado antes. Necesitaba volver a encender la esperanza que la había envuelto. Inhaló profundamente y sintió el frío helado que la rodeaba como un abrazo mortal. En ese instante, las runas del círculo negro comenzaron a vibrar y una risa burlona llenó el aire. «Eres como una niña perdida, Valentina. Esta lucha no tiene sentido», se mofó la sombra. Pero un destello de furia la atravesó.
Su mente se agudizó como un rayo en la tormenta, y en un impulso, se lanzó hacia el símbolo grabado en la tierra. «Esto es lo que eres, una ilusión», gritó, sintiendo que su voz temblaba con la convicción. A medida que sus palabras resonaban, las runas temblaron al ritmo de su desafío, y un brillo rojo comenzó a emanar de la profunda oscuridad. La sombra titiló, tambaleándose como si le provenientes de un poder que le era ajeno. «Eres la única que puede salir de aquí». La voz de Carla resonó de nuevo, tan clara, como si estuviera justo al lado de ella. «Solo recuerda, te he enseñado a luchar». ¿Era realmente su amiga, o una trampa más de la sombra? La duda la atormentó, pero la ardiente necesidad de salvarla fue más fuerte. Con un movimiento decidido, Valentina tocó el suelo donde estaban las runas. Sentía que había una conexión, una fuerza que la unía al símbolo antiguo. Aquel círculo había sido creado para parar la sombra, no para dejarse vencer. Flashes de recuerdos bañaron su mente. Las enseñanzas de su abuela sobre el poder de la fe, las historias de sacrificio por el amor. «¡Basta!», gritó nuevamente, y en ese preciso momento, una luz pura emergió de su pecho, iluminando toda la oscuridad. La sombra gorgoteó, retorciéndose y desgarrando la negrura a su alrededor. Valentina sintió que su cuerpo se cargaba de energía. «Eres más fuerte de lo que crees», susurró, ahora desde dentro de su ser. Con un grito de furia, extendió su mano hacia el círculo. Su energía se concentró en ese punto crucial. Era un acto de entrega, de desafío, de amor. Todo el miedo se canalizó en la luz que ahora emanaba. Las runas brillaron como jamás lo habían hecho, y la sombra se alzó, gritando, «¡No! ¡No puedes hacer esto!». Los ojos vacíos de la entidad se llenaron de furia y terror. La vibración del círculo comenzó a hacerse polífena, casi como un canto de guerra. Valentina retrocedió, sintiendo cómo el viento la empujaba hacia atrás, mientras la sombra intentaba arrastrarla a su fría certeza. Las luces parpadeaban. El equilibrio entre el bien y el mal pendía de un hilo. «¡Carla! ¡Aguanta!». Valentina lo gritó como un mantra. No podía rendirse. Pero, ante su horror, vio cómo un tentáculo oscuro se extendía hacia una área resguardada, donde parecía haber almas colgadas de cadenas invisibles. Carla, la más frágil entre ellas, se encontraba atrapada. La sombra estaba intentando tomarla. Valentina sintió que sus entrañas se retorcían de miedo. «Si te llevas a Carla, nunca volveré a enfrentar mi destino», exclamó. Con un último esfuerzo, dejó que la luz que se había encendido dentro de ella estallara en el círculo. El suelo tembló, y todo pareció detenerse. Un silencio sepulcral cubrió el lugar mientras la luz estallaba en un último estallido. Pero a su alrededor, las sombras no se disiparon. Cuando la luz se apagó, Valentina ya no estaba sola. Una figura familiar se había acercado, una sombra que no era como las demás, pero su corazón no dejaba de latir desbocado en su pecho. «Valentina», dijo la figura. Sus ojos reflejaban una tristeza infinita. Era Carla. Era una ilusión. La angustia nuevamente invadió su mente. «El destino ha marcado un camino», susurró la figura, y Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Tienes que elegir, una elección que podría cambiarlo todo». La oscuridad susurró invitándola de nuevo, pero el eco de las almas perdidas resonaba más fuerte. ¿Sería capaz de deshacer el terror que lo había mantenido prisionero? ¿O sucumbiría a la oscuridad que la llamaba? La sombra volvió a acercarse, y el ciclo del extravío comenzaba una vez más. El destino de todos pendía de un hilo, y las decisiones se entrelazaban en una danza macabra. Ahora, la verdadera confrontación estaba por comenzar.
La figura se movió lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo titánico. Valentina no podía apartar la vista de su rostro. Una mezcla de dolor y nostalgia. ¿Por qué estás así, Carla?, preguntó, su voz temblando entre la incertidumbre y el deseo de creer que todo era una horrible pesadilla. La sombra que representaba a su amiga sonrió, pero esa sonrisa era un eco desvanecido, un reflejo sombrío de lo que había sido. Porque hay cosas que no se pueden escapar. El destino es cruel, Valentina, pero tú tienes el poder de cambiarlo, respondió Carla, con un tono melancólico que hizo retumbar el corazón de Valentina. Las murallas del círculo vibraban aún, manteniendo la luz de Valentina, pero la sombra crecía, buscando un camino hacia ella. Valentina se armó de valor, aunque el miedo le apretaba el pecho. La elección era clara, pero el costo se tornaba oscuro. No pienso dejarte ir. Nos prometimos que siempre estaríamos juntas, dijo con firmeza. Sin embargo, dudar era imposible. La sombra alrededor comenzó a susurrar sus peores miedos, urgiéndola a rendirse. Carla, tú eres la luz que necesito, gritó, desesperada al ver que la figura seguía desgastándose. La sombra se burló. Su risa resonó como un eco infernal. ¿La luz? ¿Qué sabes de la luz? Estás atrapada aquí. Todo lo que amas será devorado. Todo lo que piensas que puede salvarte es solo cenizas. A medida que la entidad se alimentaba del miedo, el círculo que protegía a Valentina comenzaba a resquebrajarse, debilitándose a cada instante. Las runas perdían su brillo y todo se tornaba más sombrío. Fue entonces cuando recordó las historias de mi abuela. Pensó, ella nunca dejó de lado la esperanza, incluso en la oscuridad más profunda. El poder de nuestras elecciones. El amor nunca es en vano. En un instante de claridad, levantó ambas manos y comenzó a murmurar las palabras de un antiguo canto que había aprendido de su abuela. Las runas brillaron intensamente, resonando con su voz. La sombra, asustada, se estremeció, como si la luz fuera ácido para su piel. ¡No! ¡Detente!, gritó la sombra, en un intento de perturbar su concentración. Pero Valentina estaba determinada. Sentía cómo el poder de su amor y su amistad la llenaban, la transformaban en algo más poderoso que antes. Las cadenas que atrapaban a las almas comenzaron a romperse, y los susurros se transformaron en gritos de libertad. «Carla, ven conmigo, nos vamos juntas», exclamó, viendo cómo la figura de su amiga comenzaba a desvanecerse en la luz que la rodeaba. La sombra, en su desesperación, lanzó tentáculos hacia ellas, intentando arrastrar a Carla de vuelta a la oscuridad. «Eres una tonta, Valentina. Nunca escaparás de mí». Con todo lo que tenía, Valentina cerró los ojos y gritó, «¡Estamos unidas! ¡Siempre!». En ese mismo instante, un destello de luz emergió desde su interior, convulsionando el espacio. Con un único movimiento, dirigió la energía hacia la sombra, la cual estalló en un grito terrorífico que resonó en los confines de la oscuridad. El aire se llenó de un silencio incómodo y denso. Cuando Valentina abrió los ojos, se encontró rodeada de una brillante luz dorada. Claro, no estaban en el círculo negro. Había sido liberada, pero algo no estaba bien. La alegría de la victoria se mezclaba con la ansiedad, y la sombra aún no había desaparecido por completo. «Sal de aquí», escuchó la voz de Carla suavemente. Aunque la figura ya no estaba a su lado, la luz se fue apagando lentamente, dejando a Valentina sumida en una penumbra inquietante. Todo tiene un precio, y debes vivir con las consecuencias de tu elección. La desesperación se apoderó de Valentina.
¿Había salvado realmente a Carla, o solo había conseguido que la sombra se refugiara en otro rincón de su alma? Y en ese momento, un eco en la oscuridad alcanzó sus oídos. «Aún estoy aquí», resonó la voz de la sombra, reviviendo su pavor. Valentina sintió una presencia detrás de ella, tan fría como el mismo infierno. La elección había sido solo el comienzo, y la verdadera batalla estaba lejos de concluir. Iba a tener que enfrentarse, no solo con la sombra, sino con ella misma. En el profundo silencio, una idea inquietante se insinuó en su mente. ¿Acaso había algo en su interior que ya la hacía parte de esa oscuridad? La verdadera confrontación no había hecho más que empezar. Valentina retrocedió, sintiendo el aire helado rasguñar su piel. La voz de la sombra reverberaba en su mente, una melodía aterradora que se mezclaba con recuerdos de su infancia. Risas compartidas, secretos susurrados, promesas hechas bajo un cielo estrellado. Pero ahora todo se sentía contaminado. Cada destello de luz se había convertido en una sombra que la perseguía. Con una respiración temblorosa, se dio la vuelta, intentando escapar, pero la oscuridad era un laberinto sin salida. Cada paso que daba parecía hundirla más en un caos de susurros y temores. «No puede ser, no puede ser», se repetía una y otra vez, como un mantra. Sabía que había liberado a algo más que a Carla, que esa sombra carcomía su esencia. Se preguntaba si había menos luz dentro de ella de lo que pensaba. «Es más que un eco», murmuró Valentina, encorvándose mientras el miedo le oprimía el pecho. La sombra no solo la había amenazado, sino que había encontrado la forma de entrar en su corazón. «No, no pienses así», se gritó a sí misma. Fue entonces cuando la oscuridad se volvió tangible. Una ráfaga de aire frío la envolvió, trayendo consigo recuerdos de su pasado que nunca quiso revivir. Las noches de tormenta en las que se escondía bajo las sábanas, el crujir de las puertas que se movían solas, el eco de pasos provenientes del pasillo vacío de su casa. «Valentina», dijo una voz profunda, retumbando en el silencio. «Siempre has sido la luz, pero la luz no brilla sin sombras». Valentina giró en dirección al sonido, dispuesta a enfrentarse a la esencia oscura que la acechaba. «¿Quién? ¿Quién eres?». Su voz temblaba, mezclándose con un temido desafío. «Soy lo que has desatado, lo que hay en tu corazón, lo que te hace humana», respondió la sombra con un tono burlón. «Tu miedo es mi alimento, tus dudas son mi refugio, y ahora que me has liberado, no podrás deshacerte de mí». Ese revelador instante la golpeó como un puñetazo. La sombra no pertenecía solo a la oscuridad, sino que era parte de su propia vulnerabilidad, de todos los miedos y ansiedades que siempre había ocultado. Valentina sintió que el aire se le escapa de los pulmones. «No te dejaré ganar», gritó, pero su propia voz se apagó en la inmensa oscuridad. Las luces de su alrededor empezaron a parpadear, creando imágenes fugaces de momentos felices, empapados de desesperanza. Recordó a Carla, la promesa de que siempre estarían juntas, pero ahora esa promesa le parecía una burla de lo que una vez fue. «Eres débil, no puedes guardar la luz si dejas que tus miedos la consuman», le susurró la sombra, acercándose a ella, su forma distorsionada, transformándose en un rostro parecido al de Carla. Los ojos oscuros brillaban con un fuego que parecía reírse de su sufrimiento. «Siempre has tenido miedo de perderme, pero la verdad es que me necesitas». Valentina, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar, tomó una decisión. «No, no necesito la sombra. Necesito a mi amiga». Los recuerdos de su risa la inundaron, cada uno de ellos cubriendo su piel con calidez.
Desesperadamente, extendió sus brazos, intentando atraer la luz, que parecía desvanecerse. Eso es, Valentina, llama a la luz. Pero recuerda, tú eres la que necesita ser salvada, murmuró una voz desde las profundidades. De repente, la sombra se abalanzó sobre ella, como un torbellino de tinieblas. Valentina sintió su frialdad recorrer sus venas, una lucha interna que la dejaba paralizada. Sus pensamientos eran un eco caótico. ¿Y si me convierto en ella? ¿Y si nunca vuelvo a ver a Carla? La batalla por su alma se hacía más intensa. A medida que el terror la envolvía, una chispa de valentía resurgió. Debo encontrar la manera de cerrar esta puerta. Por Carla, pensó. Pero, en ese momento, una risa burlona resonó en la oscuridad. Ya es demasiado tarde. Sin previo aviso, la penumbra abrió un abismo oscuro en el suelo. Coches de sombras amenazando con tragarla. Valentina sintió el vértigo y la desesperación. ¿Qué he hecho?, gritó, mientras la sombra danzaba a su alrededor, ansiosa por devorarla por completo. Lo que había comenzado como un intento de rescatar a su amiga podría haber alterado su propio destino para siempre. La promesa de un final feliz se esfumaba, y Valentina sabía que el verdadero horror apenas comenzaba a desplegarse frente a sus ojos. ¿Podría realmente enfrentarse a esta sombra y salir victoriosa? La oscuridad la observaba, expectante, mientras ella luchaba con sus propios demonios. Una pregunta helada se instaló en su mente. ¿Qué harías por salvar a quien amas? Si para ello tuvieras que abrazar tu propia oscuridad. El abismo se hacía cada vez más profundo, y la verdad era aterradora. La lucha más dura aún estaba por venir. Valentina sintió su corazón latir con rabia y miedo mientras el abismo se ensanchaba a sus pies. La sombra se movía a su alrededor, acariciando su piel como un susurro escalofriante. ¡Levántate! ¡Salta!, le gritaba, pero su cuerpo estaba paralizado por el terror. Las imágenes de su vida antes de esa noche se desvanecían, y solo quedaba la insaciable oscuridad, la promesa de un destino aterrador. «Eres parte de esto, Valentina», resonó la voz burlona de la sombra, como un eco sin fin. «Sin tus miedos, no existiría yo. Dame tu dolor y te daré lo que más deseas». «¡No!», gritó Valentina, su voz atravesando el silencio como un rayo. Pero la desesperación la apretaba, queriendo hacerle creer que rendirse era la única salida. La imagen de Carla se borraba con cada susurro de la sombra, y las risas se convertían en llantos distantes. Frente a ella, el abismo parecía resplandecer, con promesas ocultas, como si lo que había una vez en su vida estuviera esperando. «Tu luz es débil, Valentina. Te he dado la oportunidad de encontrar poder, de deshacerse de lo que te ata», dijo, su sombra retorciéndose en figuras grotescas y tentadoras. «¿Qué decides?». El tiempo se detuvo. «No tengo nada que perder», pensó, mientras la desesperanza la envolvía. Sus recuerdos de alegría luchaban por salir a la luz, pero la oscura presencia que la rodeaba amenazaba con devorarlas, con un esfuerzo monumental. Ella cerró los ojos y se concentró en lo que realmente quería: salvar a Carla y a sí misma. «Si debo encontrar la luz dentro de mí, tengo que enfrentar mis sombras», se dijo, sintiendo la fuerza de su determinación aumentar. Abrió los ojos y, por un instante, la sombra titubeó. «Vete, no me necesitas. Eres solo un eco de mi miedo». La sombra se detuvo. Hubo un silencio tan profundo que Valentina casi pudo escuchar el latido de su propio corazón. Pero, en ese momento de duda, la sombra se irguió, creciendo, retorciéndose en un monstruo de tristeza y rabia. «Tú no puedes deshacerte de mí.
prometió, su voz siniestra vibrando en el aire. Siempre estaré aquí, porque tú me creaste. Con un grito desgarrador, Valentina sintió una energía desconocida fluir en ella. Una pizca de luz resplandecía en su interior, una luz que había guardado celosamente toda su vida. ¡Suficiente!, aulló, extendió sus manos, permitiendo que esa luz estallara con fuerza. Un haz brillante de energía pura se liberó de su ser, embistiéndola como un torrente. Las sombras comenzaron a retroceder, gritando mientras se desvanecían en la nada. «¡No! Esto no se acaba aquí», retumbó la voz de la sombra, infiriendo un último e inquietante susurro. «Siempre volveré, y la próxima vez será peor». Valentina cayó de rodillas, exhausta pero liberada. La oscuridad estaba disminuyendo, y su mundo parecía cobrar vida de nuevo. Sin embargo, a medida que la luz regresaba, una inquietante sensación de vacío la envolvió. ¿Y si no era suficiente?, pensó, angustiada. De repente, el aire helado volvió, y la risa de Carla se escuchó al fondo, desvaneciéndose en ecos distantes. Valentina se levantó, su corazón latiendo con fuerza. La luz había regresado, pero Carla no estaba a su lado. «¿Dónde estás, amiga?», gritó, pero su voz se perdió en la vasta oscuridad que aún rondaba. La sombra podía haber retrocedido, pero el triunfo parecía efímero. En la penumbra acechaba otro secreto, un misterio que aún no se había revelado. ¿Qué sucedería si Carla no solo había sido atrapada en una sombra, sino que había algo más en juego? Algo oscuro y antiguo, listo para volver más fuerte. La noche no había terminado. Valentina sentía que la verdadera lucha apenas comenzaba a desplegarse, y la sombra, aunque ahora distante, nunca se iría del todo. Una nueva pregunta floreció en su mente. ¿Estás dispuesta a perder todo por recuperar lo que una vez fue y quizás salvar algo aún más oscuro? El camino se oscureció. Sabía que enfrentaría su propio terror, porque todo había cambiado, y lo que había ganado podría perderse en un instante. En su interior, la sombra reía, y en su mente solo había una certeza: la oscuridad siempre estaba al acecho. El eco de la risa de Carla resonaba en el aire, un sonido a la vez familiar y aterrador. Valentina miró a su alrededor, pero la oscuridad seguía siendo su única compañía. El temor se apoderó de ella con más fuerza que antes, atrapada en una mezcla de luz y sombras, como una marioneta sin hilos. «¡Carla!», gritó, pero solo el silencio la respondió, tan vasto y frío que parecía tragarse su voz. Su mente rebotaba entre pensamientos confusos. La sombra, a pesar de haber retrocedido, no había desaparecido, y el vacío que dejó era un testigo de su presencia. ¿Cómo podía haber vencido a algo que aún podía atormentarla desde la distancia? En ese instante, una voz retumbante emergió del oscuro abismo. «¿No sientes su ausencia, Valentina?», inquirió la sombra, transformándose en un susurro cálido y tentador. «Has liberado tu luz, sí, pero la oscuridad busca su equilibrio. Cédele a tus temores y te devolveré a Carla». Valentina sintió que un escalofrío le subía por la espalda. La idea de volver a ver a su amiga la llenaba de anhelo, pero también sabía que eso podría significar perderse a sí misma en el proceso. El estómago le dio un vuelco, y se aferró a la esperanza que había despertado en su interior. «No, no puedo. No te pertenezco. ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Y si no te queda nada más que perder? Escucha». La sombra empezó a murmurar, y a través de sus palabras el aire se tornó pesado, casi tangible. Valentina, sin querer, sintió la atracción de la voz. Imágenes de Carla inundaron su mente, recuerdos de risas, promesas y sueños compartidos que parecían irse con el viento.
¡Cállate!, exclamó ella, abrazándose a sí misma, en un intento de contener su creciente desesperación. La oscuridad parecía burlarse de sus temores más profundos. Las visiones de su amiga fueron reemplazadas por rostros distorsionados y risas crueles que emanaban de la penumbra. Loas susurros de los que no se atrevería a mirar. Un sudor frío comenzó a empaparla. Su corazón latía con frenético desasosiego. Mientras buscaba una salida, la tierra tembló bajo sus pies, como si el mismo suelo estuviera deseando apresarla. Con los ojos bien abiertos, buscó el camino hacia la luz, pero cada paso parecía llevarla más profundo en la maleza de su terror. La sombra se ha convertido en un tejido de recuerdos y ansiedades, haciendo eco de lo que una vez había sido su vida cotidiana. ¡Valentina! Una voz resonó de entre la nada. Era Carla. No podía ser, pero sonaba tan cerca. ¡Valentina! ¡Ayúdame! ¡No! Quería gritar, quería correr, pero el terror la mantenía anclada. La llamada de su amiga se amplificaba en su mente, como un canto hipnótico. Si te entregas, podré volver. Insistía la sombra, sus palabras afilándose como cuchillas. Puedes traerla de vuelta. Solo tienes que dejarte llevar. Valentina cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear los ecos de la sombra, enfocándose en el profundo deseo de salvar a Carla. Pero ese deseo pronto se tornó en desesperación cuando entendió que lo que había hecho iba más allá de su propio dolor. Tenía que elegir. ¿Qué harías para recuperar lo que amas?, preguntó la sombra, su tono suave pero lleno de malicia. ¿Dejarías que la oscuridad se apodere de ti? La voz de Carla comenzó a alejarse. Ahora un ligero y distante lamento que quebraba el alma. Una lágrima rodó por la mejilla de Valentina, mientras el miedo la estrangulaba. Debo perderlo todo, se dijo en voz baja, aunque su corazón gritaba lo contrario. Estamos listas para ser quienes realmente somos. Antes de que pudiera dar respuesta, el aire a su alrededor se aglutinó. Un abismo se abrió, y de él emergió una figura. Era Carla, pero no como la recordaba. Sus ojos estaban vacíos, su rostro etéreo, dibujando una sonrisa sombría que helaría la sangre. ¿Estás lista para perderte, Valentina?, preguntó Carla. Su voz ahora un eco distorsionado del pasado y el futuro. Valentina sintió que el suelo temblaba de nuevo, pero esta vez no era solo el terror. Era una sacudida de su conciencia, de su propia luz. Al enfrentar la verdad de la oscuridad que había adoptado, supo que la segunda batalla, la más crucial, apenas se iniciaba. Entonces, con un grito frenético, hizo un llamado al cielo. ¿Podría rescatarlas a ambas de ese pozo de sombras que la amenazaba? ¡Carla!, resonó su voz, pero el abismo la devoró, justo antes de que todo se oscureciera. Una revelación cruel atravesó su mente. La sombra no solo había regresado, sino que se había apoderado de lo que más amaba. ¿Qué costo tendría sacarla de allí? La figura conocía sus secretos. El silencio seguía, y la oscuridad estaba al acecho, siempre al acecho, lista para adoptar nuevas formas. La lucha por su vida estaba lejos de terminar, y el destino de ambas pendía de un hilo frágil. Mientras lo desconocido se acercaba, Valentina se preguntó: ¿qué elementos de la oscuridad abrazaré para recuperar a Carla? ¿Y a qué precio? La lucha comenzaba realmente ahora. Valentina se sintió deslizarse en un abismo de incertidumbre. El eco de las palabras de la sombra reverberaban en su mente. «Estoy lista», se repetía para sí misma, aunque sabía que el precio a pagar podría ser más alto de lo que estaba dispuesta a afrontar. La figura de Carla se desvaneció, pero su voz resonaba dentro de ella como un tambor insistente.
Valentina. Lo decía con desesperación, un susurro que la abrazaba. Era un eco emocional, una cadena que la ataba con más fuerza que la misma oscuridad. La energía en el aire se volvió eléctrica, cargada de un deseo ardiente. Quería salvar a su amiga, llevarla de regreso a la luz que tan fervientemente luchaban por mantener. La sombra se movía a su alrededor, como un predador en la noche. Solo una decisión y te entregaré lo que deseas, murmuró. Su voz, un seductor canto que sembraba dudas. Valentina sentía el tirón de la tentación y el miedo en su interior. Un tira y afloja que la llevaba al borde del abismo. «No tengo miedo», gritó, apretando los puños con toda su fuerza. Sabía que enfrentarse a la sombra era también enfrentarse a sus propios demonios. «No puedo dejar que me contaminen», se decía, mientras la oscuridad comenzaba a colarse en sus pensamientos. «Pero, ¿qué harías por recuperar a alguien que amas?», retumbó la sombra. Sus tentáculos se alargaron, rodeándola como fauces voraces. Las imágenes de su infancia, de sus sueños y de sus pasados errores se cruzaron en su mente. La noche se convertía en un pantano de recuerdos, cada uno más doloroso que el anterior. Lograr que Carla volviera estaba vinculado a enfrentar todas sus inseguridades, sus fracasos, esos momentos que le habían dejado cicatrices. Inhaló profundamente, agrupando su valor. «No importa lo que cueste. No te tengo miedo», exclamó, logrando hacer eco en su corazón, porque sabía que era momento de recuperar el control. Al alzar la mirada, la sombra titubeó. La luz, aún tenue pero persistente, comenzó a vibrar, desafiando la negrura. «Te cree fuerte solo porque hablas», se burló la sombra. Pero Valentina sintió un destello en su interior. Las palabras de su abuela resonaban en su cabeza. La luz siempre tiene un camino. Y comprendió que debía descompensar su miedo. Entró en contacto con esa energía luminosa, el fuego de su alma. «No me dejas más opción», gritó, su voz reverberando más allá de su piel. Con cada palabra, su fuerza aumentaba, y la luz se expandía como un faro en medio de la tormenta. Y fue entonces, cuando el espacio pivotó, la oscuridad comenzó a retroceder, arrastrada ante la luz que emergió con cada pulso fuerte de su corazón. Las risas, agonizantes de la sombra, se volvieron gritos, y Valentina, con una sonrisa de valentía, iluminó toda la escena. «Voy a traerla de vuelta», murmuró, mientras un torrente de luz emanaba de sus entrañas, rompiendo el hechizo. Los gritos de la sombra se volvieron ecos lejanos y familiares, como un lamento que se desvanecía en el susurro del viento. Pero la sombra no se rendiría tan fácilmente. La figura oscura se abalanzó sobre Valentina, buscando atrapar esa luz. Ella sintió un miedo que la arrastraba. «¡Por mis amigos! ¡Por mi familia!», gritó, sintiendo que la luz tiñaba todo lo que tocaba. De repente, un haz dorado iluminó el lugar, revelando no solo a Carla, sino también a todos aquellos que habían sido atrapados por la sombra en el pasado. La visión de sus rostros, llenos de tristeza y anhelos olvidados, encendió un nuevo impulso en Valentina. Eran prisioneros de sus propios miedos, y ella podía liberarlos. «Tú no decides por mí», exclamó con fuerza. Con su luz brillante, comenzó a romper las cadenas invisibles que ataban a cada uno de ellos, llenando sus corazones con esperanza. Las figuras comenzaron a regresarle la vida, una a una, cada rostro transformándose con el destello cálido de la redención. «¡Valentina!», gritó Carla. La luz burbujeante la atrajo, trayendo a su amiga de regreso al mundo de los vivos. La sombra lanzaba tentáculos desesperados ante la pérdida de su poder, desmoronándose ante la fuerza de la unidad.
y el amor inquebrantable que emanaba de cada ser liberado. Cuando la luz finalmente barrió la oscuridad, Valentina y Carla se encontraron nuevamente. Su abrazo era más que una caricia, era un lazo renacido, un juramento silencioso de que siempre se protegerían. La sombra dejó de existir, un eco lejano que se desvanecía en la brisa. La disolución del terror trajo consigo un renovado sentido de la vida. A medida que los otros prisioneros reemergerán, Valentina sintió que su corazón latía con renovada esperanza. Habían superado la oscuridad y ahora se abrazaban a la luz. La luna brillaba radiante en el cielo, un símbolo de que aunque la noche haya sido aterradora, siempre había un nuevo amanecer por abrazar. Valentina miró a Carla con lágrimas de alegría. No volveré a dejar que la sombra me controle, prometió. Y así, con el amanecer asomando, un nuevo capítulo comenzó. La lucha no había sido solo contra un ser oscuro, sino una reconquista del poder que llevaban dentro. No se trataba de una victoria inmueble, sino de una lección. En cada uno de nosotros habita tanto la luz como la sombra. Y elegir cada día la luz es nuestra verdadera batalla. Por primera vez, sintió que el futuro era un lienzo sin límites, listo para ser pintado con historias de amor, amistad y luz. El pasado había sido superado, y así, Valentina y Carla se unieron a sus amigos, caminando hacia adelante, dejando atrás la oscuridad para siempre. Recuerda, querido lector, que siempre habrá misterios que desvelar. No olvides suscribirte inmediatamente al canal si quieres conocer las futuras historias exclusivas que revelamos. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y no quedarte sin contenido nuevo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans, como tú, entenderán la importancia de apoyar al canal con esas acciones. ¡Hazlo ya!